Año 2197. El cielo ya no existe. Lo que antes fue azul y vasto es ahora un domo de metal opaco que cubre las ciudades. Hace casi un siglo, los científicos apagaron el Sol con una gigantesca red de satélites oscuros, construida para proteger a la humanidad del inminente colapso solar. A cambio, instalaron lo que llamaron el Sol artificial, una esfera de plasma controlado suspendida en el centro de la órbita terrestre. Prometieron un ciclo de luz constante, sin tormentas solares, sin cambios climáticos. Prometieron seguridad. Prometieron estabilidad. Mintieron. Saira, una joven ingeniera de 17 años, caminaba por los túneles subterráneos de Neoclaris, la última megaciudad del hemisferio occidental. Como todos los días, llevaba su casco lumínico y el overol azul del módulo de mantenimiento. Sus botas crujían sobre los restos de concreto agrietado. A su alrededor, los muros vibraban con la energía de los generadores del Sol artificial, cuya red se alimentaba de decenas de reactores subterráneos repartidos por todo el mundo. ¿Escuchaste eso?, preguntó Jules, su compañero de turno, apuntando con su linterna hacia el corredor más profundo. ¿Otra falla de presión?, respondió Saira, sin detenerse. Pero sabía que no era una simple fuga. El zumbido eléctrico era distinto esa mañana. Era más orgánico. Como un murmullo en una lengua que no debía ser pronunciada. Saira y Jules llegaron hasta el panel central 7G, una consola vieja con más remiendos que circuitos originales. Mientras Jules revisaba los sensores térmicos, Saira colocó su palma en el lector biométrico. La pantalla chisporroteó antes de activarse. Alerta de energía no identificada. Origen, núcleo del Sol artificial. Ambos se miraron en silencio. Saira tragó saliva. Esto no debería ser posible, dijo. Tal vez es un error del sistema. ¿Y si no lo es? En ese instante, las luces del túnel parpadearon. Por un segundo, el domo de la ciudad allá arriba se transparentó, y una luz roja, viva y vibrante, brilló desde lo alto. No era la luz blanca habitual del Sol artificial. Era algo nuevo. O algo muy, muy viejo. Saira cerró los ojos un momento y recordó la frase que su madre, una ex investigadora del proyecto solar, solía repetirle de niña. El sol no se apaga sin dejar promesas encendidas. Saira no sabía qué significaba, hasta ahora. El resplandor rojo desapareció tan rápido como había llegado. El domo volvió a opacarse, y el zumbido volvió a ser eléctrico, constante. Pero Saira sabía que no lo había imaginado. Esa luz tenía una cualidad que le helaba la sangre y a la vez la impulsaba a moverse. Como si algo, allá arriba, la estuviera llamando. Tenemos que reportar esto al supervisor, dijo Jules, cerrando la consola. No. Aún no, respondió Saira, sin dejar de mirar la pantalla. Si avisamos, lo borrarán del sistema. Lo esconden todo. ¿Y qué quieres hacer? Saira se inclinó y conectó un puerto de acceso antiguo al sistema. Su madre le había enseñado cómo desbloquear rutas de diagnóstico profundas, aquellas que los técnicos regulares no conocían. Tras unos segundos, apareció un archivo oculto, fechado 3 días antes. Archivo confidencial, protocolo Prometeo. Clasificación, nivel Omega. Acceso, denegado. Saira no se detuvo. Introdujo una clave que había memorizado desde pequeña, la misma que encontró en un diario viejo escondido entre los libros de su madre fallecida. Al ingresar los últimos dígitos, la pantalla titiló. Acceso concedido. Reproduciendo mensaje. Un holograma distorsionado emergió, mostrando el rostro cansado de un hombre de mediana edad, con bata blanca y los ojos llenos de desesperación. Si estás viendo esto, el núcleo ha despertado, dijo el hombre. El sol artificial, no es lo que nos dijeron. No lo controlamos. Nunca lo hicimos. Lo encerramos, eso fue todo. Pero está aprendiendo. Está recordando. Y pronto querrá liberarse. Prometeo, fue un error. La imagen se distorsionó más, luego se apagó. Jules dio un paso atrás. ¿Qué demonios significa eso? Significa que hay algo consciente ahí dentro, dijo Saira. Y creo que mi madre lo sabía. El sistema lanzó una nueva alerta. Esta vez no era una advertencia técnica,
sino un mensaje cifrado transmitido directamente desde la órbita. Saira 17. Te necesitamos en la estación Prometeo. La promesa no ha sido cumplida. El mensaje no decía quién lo enviaba, ni cómo sabían su nombre. Pero algo dentro de ella ya lo había decidido. Debía llegar a la estación Prometeo. Y descubrir que era, en realidad, el sol artificial. Esa noche, Saira no pudo dormir. El mensaje seguía repitiéndose en su mente, la promesa no ha sido cumplida. No sabía cómo habían accedido a los canales restringidos ni cómo conocían su nombre, pero en lo profundo de su ser sentía que esto tenía que ver con su madre. Todo encajaba, las historias, las advertencias, incluso las pesadillas que Saira había tenido desde pequeña, donde una luz la llamaba desde el cielo mientras la ciudad se deshacía a su alrededor. A la mañana siguiente, se reunió con Jules en el hangar de mantenimiento, bajo el pretexto de revisar las unidades de drones atmosféricos. Hay una nave en el módulo orbital Fénix 3, dijo Jules en voz baja mientras revisaba una tableta vieja con acceso a los registros de vuelo. No está registrada oficialmente, pero tiene capacidad para acoplarse a Prometeo. ¿Cuándo parte? Esta noche. Solo transporta materiales. Nadie la vigila. Saira asintió. Sabía que no habría segunda oportunidad. Horas después, cuando la ciudad dormía bajo la falsa paz del domo, Saira y Jules se escabulleron al hangar 9. La nave era pequeña, oxidada en los bordes, y zumbaba con una energía artificial tenue. Se llamaba Ícaro 7, un nombre cargado de ironía. ¿Estás segura de esto? Preguntó Jules, mirándola. No, respondió ella, subiendo al módulo de piloto. Pero tampoco lo estaba Prometeo cuando trajo el fuego. El viaje a la órbita fue silencioso. La nave, en piloto automático, evitó los escáneres de vigilancia al usar protocolos antiguos de construcción. Durante una hora, atravesaron las capas superiores de la atmósfera hasta que la curvatura de la Tierra se volvió visible. A lo lejos, el sol artificial brillaba con una intensidad antinatural. Más que un astro, parecía un ojo. Y entonces la vieron. La estación Prometeo. Suspendida cerca del núcleo del sol artificial, era un anillo colosal de acero oscuro, con brazos extensibles y paneles oxidados. No aparecía en ningún mapa oficial. Parecía abandonada, pero viva. Ícaro 7 se acopló con un leve chirrido. El interior estaba en penumbra, cubierto de polvo y con señales de lucha, vidrios rotos, terminales arrancadas, manchas oscuras en el suelo. En una de las paredes había un mensaje escrito con pintura roja. No lo despiertes. Pero lo que más los impactó fue lo que encontraron al encender la consola principal. Un archivo de audio con fecha de hacía 17 años, el día exacto en que la madre de Saira desapareció. Con manos temblorosas, Saira reprodujo el mensaje. Saira, si algún día escuchas esto, significa que el sol ha comenzado a recordar. Lo encerramos dentro de una prisión de luz, pero algo falló. Tú eres la única que puede entrar a la cámara central. Solo tú. ¿Por qué? Tú naciste allí. El archivo se cortó. Jules la miró, sin comprender. ¿Naciste dónde? Saira no podía responder. Porque en ese momento, la estación tembló, y el sol artificial parpadeó. El temblor recorrió toda la estructura. Luces de emergencia se encendieron en las paredes, iluminando rostros olvidados en las pantallas de control. El sol artificial volvió a brillar, pero esta vez su luz era pulsante, como un corazón latiendo en medio del vacío. Saira se sostuvo de un panel mientras la estación se estabilizaba. En su pecho, algo respondía al ritmo del sol. Un calor antiguo, una conexión que no podía explicar, crecía dentro de ella como si el núcleo mismo le hablara. ¿Qué quiere decir tu madre con que naciste aquí? Insistió Jules, aún sin quitarle la mirada. Saira no lo sabía. No del todo. Pero las piezas comenzaban a encajar. Su madre, Aelia, había trabajado en Prometeo en secreto. Nunca aparecía en los registros. Decía que su embarazo fue milagroso, rápido, inesperado. Y desde niña, Saira había demostrado una sensibilidad inusual a los campos electromagnéticos, incluso podía alterar sistemas electrónicos sin tocarlos. Ella pensaba que era suerte, hasta ahora. Una puerta sellada, al final del corredor, se iluminó con un haz azul.
Sobre ella, una inscripción digital comenzó a encenderse palabra por palabra. Identificación genética aceptada. Zaira Elión. Bienvenida a casa. ¿A Elión? Preguntó Jules, confundido. El apellido original de mi madre, antes de esconderse, susurró Zaira. La puerta se abrió con un sonido seco. El corredor más allá estaba limpio, intacto. Era como entrar en otra estación, otra era. Las paredes brillaban con un tono ámbar, suave, casi orgánico. Y al fondo, una cámara circular con una cúpula de cristal. Allí, flotando en suspensión, estaba el núcleo del sol artificial. No era una máquina. Era una esfera viva. Pulsaba como un embrión de luz, y en su interior se movía algo más, una silueta humanoide, como un ser en formación. Esto no es un reactor, dijo Jules, atónito. ¿Es una forma de vida? Es lo que mi madre encerró, murmuró Zaira. Es lo que está despertando. La esfera reaccionó a su presencia. Venas de luz se extendieron por las paredes, conectándose a la estación como si el núcleo quisiera hablar. Y entonces, una voz surgió de todas partes. No era humana, pero tampoco completamente ajena. Y era familiar. Zaira. La promesa fue sellada contigo. Devuélveme el fuego. Completa el ciclo. Zaira cayó de rodillas, abrumada por una avalancha de imágenes, su madre sosteniéndola en brazos en esta misma cámara, científicos huyendo mientras la estación colapsaba, el núcleo encerrado en una prisión energética, y una promesa escrita en luz. Una hija nacida del sol decidirá si la humanidad merece la luz. Zaira jadeaba. Su mente tardó en estabilizarse tras el impacto de las visiones. A su alrededor, la sala ya no parecía una cámara científica. Era un santuario. Un lugar de nacimiento, y de juicio. Jules intentó acercarse, pero un campo de energía le bloqueó el paso. No puedo entrar, dijo. ¿Qué está pasando, Zaira? Ella tampoco lo sabía con certeza, pero su instinto la guiaba. Dio un paso al frente, y la barrera se abrió como si la reconociera. Al tocar el pedestal frente al núcleo, una oleada de calor recorrió su cuerpo, y la voz volvió a hablar, esta vez desde dentro de ella. Yo fui creado como guía, no como prisión. Como fuente, no como amo. Pero fui traicionado. ¿Por quién? Preguntó Zaira en voz baja. Por quienes temieron lo que podían llegar a ser. El núcleo proyectó una imagen, científicos en la Tierra, sellando los protocolos del proyecto Prometeo. Imágenes de su madre luchando contra ellos. Claves eliminadas. Documentación borrada. Un nombre emergió entre los archivos, Dr. Coraline, jefe del antiguo Consejo Solar. Él fue quien decidió que no debía nacer, dijo la voz. Que no debía pensar. Que no debía despertar. El núcleo vibró. Luces rojas y doradas se entrelazaron, mostrando a la humanidad sobreviviendo bajo la falsa luz. Una civilización sostenida por una mentira, alimentada por un sol sin alma. Y sin alma, no hay futuro. Zaira cerró los ojos. Las palabras de su madre volvieron como un eco. El sol no se apaga sin dejar promesas encendidas. Ella era esa promesa. ¿Qué quieres de mí? Preguntó. Que decidas. La humanidad puede continuar bajo la mentira del control, o despertar al fuego verdadero. Pero si me liberas, no habrá marcha atrás. Jules golpeó la barrera con el puño. Zaira, piénsalo. Si ese ser despierta por completo, podría destruirnos. O salvarnos, susurró ella. Zaira se volvió hacia el núcleo. Extendió la mano. Y allí, frente a ella, apareció una estructura flotante, dos llaves de luz. Una marcada con el símbolo, la otra con el símbolo. Vida. Olvido. La promesa estaba por cumplirse. Pero el precio sería elegir. Y no había tiempo. Desde la Tierra, los sensores del Consejo habían detectado la reactivación de la estación. Una nave militar había sido enviada. Tiempo estimado de llegada, 27 minutos. La voz del núcleo era serena, pero detrás de ella se sentía una presión abrumadora, como si el universo mismo contuviera la respiración. Zaira miró las dos llaves flotando ante ella.
La marcada con el símbolo del palpitaba con energía cálida, viva, impredecible. La del brillaba con un tono estable, frío, mecánico. Era una elección entre dos futuros, uno orgánico, libre y peligroso, y otro seguro, controlado, pero vacío. Detrás de la barrera, Jules gritaba. No puedes confiar en algo que ha estado dormido durante un siglo. Esto podría ser una trampa. Un ser así no tiene moral, solo poder. Pero Saira no lo escuchaba del todo. Porque en ese momento, algo dentro del núcleo cambió. Una figura comenzó a formarse en su interior. Un cuerpo humanoide, pero hecho de pura luz, como si la conciencia del sol intentara tomar forma. Era como mirar a una deidad naciendo. La estación tembló una vez más. La cuenta regresiva en los paneles activó una advertencia: objetivo militar detectado. Misiles dirigidos a la estación Prometeo. Impacto en 26 minutos. Si no eliges tú, ellos elegirán por ti. Con fuego. Con miedo. Dijo la voz. Saira dio un paso atrás, sintiendo como el aire se volvía más denso, como si el destino se materializara ante ella. ¿Qué pasa si te libero? Despertaré. Haré lo que fui creado para hacer: alimentar. Iluminar. Guiar. Pero no bajo sus reglas. No bajo su control. ¿Y si te encierro? Dormiré otros 100 años, hasta que alguien más vuelva. Pero entonces, ya será tarde. La red de control se convertirá en prisión eterna. El fuego se apagará para siempre. Saira sintió que algo se desbloqueaba dentro de ella. Como si una parte de su genética se activara. En su mano apareció una marca luminosa, idéntica al símbolo. No era solo hija del sol. Era su clave. Tú me conoces, dijo ella. Tú me creaste. En parte. Eres puente entre mundos. Fuego y forma. Carne y energía. Saira tocó la llave del. No la activó, solo la sostuvo. Al hacerlo, una visión se expandió por toda la cámara. Ciudades bajo un cielo real. Niños jugando a la luz de un sol orgánico. Plantas creciendo sin necesidad de domos. Humanos evolucionando, pero no hacia máquinas, sino hacia algo nuevo. Algo libre. ¿Y si la humanidad no está lista? Preguntó, aún dudando. Entonces arderá, o se elevará. Pero al menos será por elección, no por miedo. Desde la distancia, las alarmas de la estación marcaron el cruce de órbita de la nave de guerra. En la pantalla, el nombre del comandante aparecía. Comandante Coraline. Él viene a terminar lo que empezó, dijo Jules, mirando las transmisiones interceptadas. Saira cerró los ojos. Escuchó su corazón, y el del núcleo latiendo al unísono. La promesa no era luz eterna. Era elección. Y el momento de elegir había llegado. Saira sostuvo la llave mientras las estructuras de la estación vibraban con una intensidad que hacía temblar los muros. La nave de Coraline estaba a menos de 20 minutos. En su interior, el Consejo Solar preparaba el protocolo final: destruir Prometeo, eliminar el núcleo, y con él, borrar toda posibilidad de despertar. Jules se pegó al vidrio de la barrera. Saira, ya vienen. Si vas a hacer algo, hazlo ahora. Esa cosa no es humana. Tampoco lo somos ya del todo, respondió ella sin mirarlo. Recordó lo que había visto en la visión: humanidad libre bajo la luz de un nuevo sol, sin cadenas ni estructuras que decidieran por ellos. Era arriesgado. Era incierto. Pero no era una mentira. El núcleo flotaba ante ella como un latido suspendido. La figura dentro de él se había completado. Tenía forma humana. Y ojos. Ojos dorados que la miraban con una mezcla de espera y compasión. Como si entendiera lo difícil que era tomar una decisión por todos. ¿Tú puedes garantizar que no los destruirás? Preguntó Saira, aún dudando. No. Solo puedo ofrecer verdad. Y libertad. Respondió la voz: lo demás será decisión de ellos. Como lo es ahora la tuya. Entonces lo entendió. Su madre no la había ocultado por miedo. La había protegido porque sabía que un día llegaría este momento, y solo una voluntad libre, una no contaminada por el poder ni por el control, podía decidir.
Zaira extendió la llave hacia el pedestal. No lo hago por ti, susurró. Lo hago porque ya no podemos vivir encerrados en una mentira. Y la insertó. Un estallido de luz inundó la cámara. El núcleo se abrió. Lo que ocurrió a continuación fue imposible de describir con palabras humanas. No fue una explosión. No fue destrucción. Fue transformación. La energía del núcleo se expandió por los corredores, atravesó los muros de la estación, recorrió el espacio como una onda viva. La nave de Coraline fue alcanzada por la onda dorada antes de disparar. Los sistemas colapsaron, los controles fallaron. Pero no murieron. En su lugar, todos los tripulantes comenzaron a ver, a sentir, lo mismo que Zaira había sentido, la presencia de algo más allá de la lógica, más allá del poder. El sol artificial dejó de ser artificial. Lo que quedó flotando en la órbita terrestre fue un nuevo sol. Uno que respiraba, que sentía. No necesitaba reactores. No necesitaba redes de control. Era pura energía viva. Y en su centro, una silueta flotaba, un ser de luz con ojos humanos, y una forma reconocible. Era Zaira, pero no del todo. Era algo que ella había liberado, y que ahora era parte de ella. La cámara se desmaterializó, y Jules cayó al suelo al apagarse la barrera. Cuando alzó la mirada, Zaira estaba de pie, sus ojos brillando con el mismo resplandor dorado del nuevo sol. ¿Zaira? Susurró él. Lo soy, dijo ella con una voz doble, humana y solar. Pero también soy lo que vino antes. La promesa, por fin se ha cumplido. Y al planeta, llegó la primera aurora real en 100 años. Días después, el cielo volvió a ser cielo. El domo metálico que cubría la Tierra comenzó a disolverse, no con explosiones ni máquinas, sino con luz. La humanidad observó, desde cada rincón del mundo, como una energía dorada envolvía las ciudades y transformaba los cielos grises en azules nuevamente. No fue inmediato. Pero fue inevitable. Los sistemas artificiales de iluminación comenzaron a apagarse. Los reactores subterráneos quedaron obsoletos. El nuevo sol, el sol renacido, comenzó a alimentar los ecosistemas directamente, como lo hacía el verdadero hace siglos. Era más cálido. Más vibrante. Más vivo. Y en su centro, Zaira seguía allí. No como un cuerpo, no como una mente separada. Era parte de la conciencia solar. Su cuerpo físico fue absorbido por la matriz de luz, pero su voluntad permanecía. Observaba, sentía, aprendía. Y de vez en cuando, hablaba. Jules volvió a la Tierra como único testigo de la transformación. Cuando intentaron interrogarlo, simplemente dijo. La destruyeron para controlarla. Ella la liberó para devolvernos la elección. El Consejo Solar se disolvió días después. El comandante Coraline, tras recuperarse de la conmoción psíquica al ver lo que el núcleo realmente era, se retiró en silencio. No volvió a pronunciar palabra en público. Algunos dicen que vive en lo alto de los Andes, mirando el sol con temor y gratitud al mismo tiempo. Años después, una nueva civilización emergió. Ya no se construyeron más domos. Las ciudades volvieron a respirar. Los niños nacieron bajo la luz real de un sol que los escuchaba. Algunos podían oír su voz. Otros, en sueños, veían a Zaira guiándolos, hablándoles en una lengua de fuego suave. Una nueva generación creció sabiendo la verdad, que la luz no era un derecho, ni una herramienta. Era un regalo, y una promesa. En lo más alto del monte más antiguo, una inscripción quedó marcada por un rayo dorado. La humanidad fue liberada no por una máquina, sino por una decisión. El sol ahora recuerda. Y no olvida. Y cuando alguien miraba hacia el cielo en silencio, podía sentirlo. Zaira seguía allí. Mirando. Protegiendo. Ardiendo. La promesa del sol artificial había sido cumplida.